Pillan a Giorgia Meloni de vacaciones en bañador en el sur de Italia y las imágenes causan furor no solo en Italia, sino en España, diría principalmente en España, porque el destape que nos deja ver precisamente el bañador no esté tal vez en la foto, sino en cómo deja expuesta la comparación con las vacaciones de Pedro Sánchez blindado en la maleta cuando Giorgia Meloni acude a sitios públicos donde se la puede fotografiar, no sin dificultades, obviamente, pero claro, ella se paga sus vacaciones, mientras que a Pedro Sánchez se la pagamos nosotros. Vamos con el vídeo, te voy a enseñar las fotos y te voy a enseñar la comparación que deja expuesta una vez más la anomalía democrática que estamos viviendo y, lo más peligroso, normalizando en España desde hace unos cuantos años, desde que está Pedro Sánchez utilizando los recursos públicos para uso privativo, para disfrute personal, cuando sin embargo debería pagarlos. ¿Llegará en algún momento alguien que le presente la factura a Pedro Sánchez? Sí, porque no sé si lo sabías, el centro de la Mareta, que fue regalado al rey Juan Carlos I, forma parte del patrimonio del Estado, igual que las joyas de la que se apropió Zapatero, ¿verdad? Ah, es que ser socialista es tener mucho y esconderlo y hacer ver que no se tiene y aprovecharse lo mucho de los demás para disfrute, uso y disfrute personal. Esa es la moraleja del socialismo. Con mi dinero, eso yo me lo guardo y luego, para mi gusto, me gasto el que no tengo, el de los demás. Vamos con el video. Así es, no sé si lo sabrás, pero el Palacio de la Mareta, donde veranea Pedro Sánchez, era de propiedad del rey Hussein de Jordania y se lo regaló a Juan Carlos I. Juan Carlos I podría haberse apropiado de ello, como hizo Zapatero con las joyas, pero aquí se ve la diferencia entre un monarca y un socialista. Sí, porque el socialista se apropia de lo que debería corresponder a los demás, lo mío es mío y lo tuyo también es mío, mientras que en ese caso sí que el rey Juan Carlos I puso a disposición del Estado, ¿no?, como patrimonio público, el Palacio de la Mareta. Pero ¿quién iba a imaginar que el Palacio de la Mareta hubiese sido utilizado y, por qué no, abusado por parte de un presidente de gobierno que quiere parecer prácticamente un rey, que quiere vivir con las condiciones de un rey o al menos de un presidente de una república presidencial? Sí, porque tú me dirás, oye, Roberto, pero el presidente de Estados Unidos veranea en Camp Derby, veranea en lugares, aparte de Donald Trump, que tiene sus propias propiedades, ¿no? La tiene en Escocia, la tiene en Mar-a-Lago, etcétera, pero el resto de presidentes tienen lugares que son propiedad del Estado de Estados Unidos donde veranean, ¿no? Bien, pero es que resulta que si bien esas propiedades son propiedades del Estado, aquí estamos ante una república presidencial donde el presidente es elegido por parte de los ciudadanos, igual que ocurre en Francia, y eso es importantísimo. Y la figura del presidente como jefe de Estado encarna, fusiona lo que en España está separado, fusiona la competencia de jefe de gobierno y la competencia de jefe de Estado. Sin embargo, en España tenemos a un jefe de gobierno, a un presidente de gobierno que es Pedro Sánchez, y un jefe de Estado que es el rey. Las dos figuras están separadas, ¿no? Por tanto, esto es muy diferente. Es decir, en una república presidencial es evidente que el presidente pueda disponer de toda una serie de privilegios, puesto que en manos del presidente están todas las responsabilidades del Estado, ¿no? Pero en una república parlamentaria como es Italia, ¿no?, o una monarquía parlamentaria como es España, el jefe de gobierno es simplemente un ministro más. Es un ministro venido a más. Es un ministro que tiene, es el primer ministro, ¿no? El ministro que tiene la responsabilidad de coordinar al resto de ministros, pero no es jefe de Estado. Y por tanto no puede ni debería gozar de los privilegios de un jefe de Estado, puesto que en España el jefe de Estado es precisamente el rey. En Italia el jefe de Estado es el presidente de la República, que reside en un palacio, es cierto, al igual que el presidente del gobierno reside en un palacio, el palacio gubernamental, ¿no? En Italia es Palacio Chigi y en España es la Moncloa. El presidente de la República Italiana reside en el Quirinale, que es otra dependencia, ¿no?, otra propiedad del Estado, y en España, pues el rey reside, donde sabemos, ¿no?, en el Palacio Real. Bien,
Las competencias son separadas, las responsabilidades son separadas, limitadas y por ende debería ser también limitado el uso y disfrute que se pueda hacer de los bienes del Estado de acuerdo con la condición de cada uno. Pero aquí tenemos una anomalía por la que el presidente del gobierno está utilizando los bienes del Estado subiéndose a una condición de jefe de Estado, haciendo parecer y haciendo que se normalice para los españoles un cierto rol, una cierta figura de presidente del gobierno, que ya no es presidente del gobierno, sino que está funcionando como si fuera el presidente de una república presidencial. Quizás ese sea el objetivo de Pedro Sánchez, normalizar a través de su conducta, ¿no?, una percepción en los españoles de que el presidente del gobierno debe y puede actuar, o mejor dicho, puede y debe actuar como jefe de Estado, como presidente de una república presidencial, con el fin en algún momento de provocar el conflicto institucional sobre una base de hechos consumados. Es decir, ¿no?, es que yo ya estoy actuando como un presidente de una república presidencial, no parlamentaria. La diferencia es muy grande. Yo creo que ahí está la estrategia de Pedro Sánchez, ¿no? A través de este tipo de conducta, utilizar bienes del Estado, el Falcon, el Super Puma, desplegarse, ¿no?, cuando se mueve con un séquito de no sé cuántos coches, la última vez creo que eran 12 coches, ¿no? Coches que utilizan incluso rutas alternativas. Copiar prácticamente la imagen simbólica de los grandes presidentes de, repito, repúblicas presidenciales como son Francia y Estados Unidos, con el fin de normalizar esa imagen y que cuando llegue el momento a hechos consumados, nosotros ya tengamos una percepción de normalidad y aceptemos la transición de monarquía a república presidencial y seamos más condescendientes con la posibilidad de cederle, de poner en manos de Pedro Sánchez todas las responsabilidades del Estado, puesto que ha estado actuando, conduciendo su vida y también incluso manifestándose como un presidente de república presidencial. Bien, vamos ahora hecha esta explicación, vamos ahora, sin embargo, a ver la diferencia con respecto a Giorgia Meloni, cómo ha elegido las vacaciones Giorgia Meloni ya en el segundo año, si no me equivoco. Y estas son las fotos que están causando furor de Giorgia Meloni en bañador. Aparte de, bueno, un lucir, ¿no? Un tipo que para una mujer en la política es, podría ser, digamos, un tipo físico incluso elevado, ¿no?, en el sentido de que, bueno, la política embrutece bastante a las personas, las engorda, ¿no?, masculiniza también los rasgos de las mujeres, ¿no?, y también físicamente, al igual que los políticos, hombre, ¿no?, siempre se tiene esa idea de que son panzudos, calvos, con gafas, ¿no? Bueno, las mujeres también en la política, bueno, la vida política es altamente tóxica y al final esto eh, en fin, se ve y se refleja en el cuerpo. Bueno, parece ser que Giorgia Meloni en ese sentido ha conseguido mantener su eh, feminidad, si podemos decirlo, ¿no? Esto es la foto que han publicado en los periódicos italianos, la revista Chi, viene a ser un poquito Hola, ¿no?, el Hola de España. Aquí se la ve pues bañándose. Han tenido consideración a no fotografiarle el trasero. Eso forma parte un poquito del respeto que se tiene en Italia por ciertas figuras, ¿no? Yo, vamos, creo que de haber sido en España, ¿no?, de tener un presidente que fuese mujer, no tendría ningún reparo la prensa en tratar de buscarle la celulitis, ver un poquito, husmear un poquito más. En ese sentido, la revista aquí ha sido muy respetuosa, se la ve de frente, claramente se ve que es ella, se la ve en actitudes, ¿no?, de, bueno, creo que ella practicaba natación, ¿no? De ahí se ve el estilo que tiene, fíjate, a extender los brazos, ¿no?, y a tenerlo perfectamente simétrico, se le nota, ¿no?, cierto estilo. Dice, el bolo de Ángel entre las olas del mar. Fin de semana de relax de la Premier después de haber celebrado el cumpleaños de la madre junto a su hermana. La presidente, porque en Italia la llaman presidente, no presidenta, no existe feminizar lo que es ya correcto gramaticalmente, la presidente del Consejo de Ministros, fíjate, Consejo de Ministros, la presidenta del Consejo de Ministros no es la jefa de Estado, ha elegido zambullirse en las aguas del litoral romano, vale. Esta está hecha en Roma, imagino que está en la zona del Circeo, que es la mejor zona que tiene de mar, en el mar Tirreno, la región de Lacio, cerca de Roma, será cerca de Sabaudia probablemente. Yo he estado ahí, es una zona muy bonita.
Aquí tenemos a Giorgia Meloni, pero claro, Giorgia Meloni se paga sus propias vacaciones. Una revista italiana publica una foto de Giorgia Meloni y sus vacaciones. La crítica feroz a su cuerpo, mayoría de mujeres, es decir, que la mayoría de las mujeres en lo que se han fijado es en el cuerpo, para criticarlo, ojo, a sus vacaciones, ¿no? Cuando, sin embargo, se la pagó ella. Como dice, mira, la Premier se va de vacaciones, un poquito como pasa en España ya, pero al menos se la pagó ella, que vengan a España a verlo, ¿no? Y además ha elegido Italia, que es su propio país. La crítica han sido impresionante. El eurodiputado Marco Squarta, no sé quién es, dice, la odian porque todavía no consiguen aceptar que la primera mujer presidente del Consejo de Ministros en la historia de Italia sea de derecha y sea Giorgia Meloni. Ellos que quieren ser inclusivos, querían que la primera mujer presidente de gobierno, bueno, fuese de izquierda, ¿no? La derecha le ha arrebatado una bandera histórica a la progresía, al socialismo, ¿no? Imagínate lo que podría ser en España, ¿no? La primera mujer presidente del gobierno y de derecha, ¿no? Sería, sí, es que no se levantaría el PSOE y la izquierda durante años del golpe que podría sufrir si el exponente, ¿no? Digamos, si la primera mujer presidente fuese de derecha, ¿no? Bueno, en Italia lo han logrado, ¿no? En Italia lo han logrado. Ha sido realmente increíble desde el punto de vista de los argumentos. Esa era Giorgia Meloni el año pasado, sí que estaba en la puya. Giorgia Meloni comenzó anteayer sus vacaciones en un hotel, este de 2025, que se pagó de su propio bolsillo. No cierra playa ni costa, no requiere 40 escoltas y su estancia en la Puglia es una promoción gratuita para la región. Encima, ya donde va, ¿no? Pues promociona el lugar. Todo lo contrario de lo que pasa con Pedro Sánchez, que se fue a la Mareta. El año pasado tenía 40 agentes, este año ha multiplicado por 3 el dispositivo, ya no son 40 agentes, son 120 agentes. Hay más agentes en la Mareta para blindar a Pedro Sánchez que agentes en Ceuta, después de la invasión de Ceuta. Terrible. La zona de exclusión de la Mareta es más amplia que el nuevo espigón de Ceuta. Los dictadores son cobardes por naturaleza, decía Nica. Esta es la zona de exclusión. Aquí tenemos el Palacio de la Mareta. La zona de exclusión impide además a los habitantes de la zona, ves que hay una urbanización cerca, y ve que hay una serie de playas donde se puede hacer snorkel, hay varias urbanizaciones, esa playa está interdicta, es decir, no se puede la gente bañar ni puede navegar en esta zona, le está privando a los propios habitantes de la isla, Pedro Sánchez, para su propia seguridad, hacer uso de su propia playa y de una zona paradisíaca, dicen, para hacer snorkel. Es tremendo lo que tenemos. Decían en un primer momento 40 agentes de élites, pero repito, no son 40, son 120, 40 agentes eran el año pasado. Vallas, cámara en segunda esquina, rastreo de cada centímetro del perímetro, zona de exclusión marítima, patrullera, y dice, no es Ceuta, el impresionante despliegue de seguridad en la Mareta para garantizar las vacaciones de lujo con el dinero público a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, decía Francisco Maruenda, la razón, blinda sus vacaciones en la Mareta con un perímetro marítimo mayor que la barrera de Ceuta. Sánchez gastará 250.000 euros en la seguridad de sus vacaciones en la Mareta. El presidente del gobierno tiene 40 agentes de élite a su servicio, cámara de seguridad y un perímetro máxima de exclusión marítima. Pero repito, no son 40 agentes. Las últimas noticias hablan de 120 agentes. A ver si encuentro la noticia, creo que ya la he compartido. Aquí la tenemos. Pedro Sánchez blinda sus vacaciones en la Mareta con 120 agentes. Esto es de La Razón. Los efectivos permanecerán movilizados en principio hasta el próximo 24 de agosto. Se trata del segundo gran cinturón de protección establecido. El año pasado tenía un cinturón, ahora tiene doble cinturón. Al ser más amplio el cinturón, tiene que multiplicar por 2 los agentes. Es decir, no son 40 más 40, sino 40 más 40 por 2. Porque cada cinturón tiene que cubrir un perímetro mayor. Aquí tenemos el perímetro, tremendo. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y lo más increíble, además, que da uso y disfrute a toda su familia como si fuera un rey. Han captado, OK Diario ha captado los padres de Pedro Sánchez en la Mareta con camarero y escolta y coche oficial, utilizando, por tanto, nuestros bienes sin pagarlos, ¿no? Es decir, tú como ciudadanos, teniendo el mismo derecho como ciudadano, tienes el mismo derecho de visitar la Mareta que Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez, por ser presidente, no debería tener el mismo derecho y menos blindar y menos utilizar para uso y disfrute propio, impidiendo a los demás poder acceder. Pero es más, hay otra cosa peor. Es decir, que mientras a Giorgia Meloni la fotografían en zonas públicas, ¿bien? Se puede quejar o no de los paparazzi, etcétera, pero ella elige zonas públicas, por tanto, sabe que se va a exponer
a que la fotografíen bien, Pedro Sánchez, estando en un lugar del Estado, es decir, no es lo mismo estar en un lugar público, de acceso para todos, que estar en un lugar del Estado, que es un bien de todos. ¿Por qué lo digo? Porque al ser un bien del Estado, mayor derecho tendríamos que tener nosotros en ver cómo pasa sus vacaciones. Es que deberíamos tener una cámara como si fuera el gran hermano para fiscalizarlo. ¿Por qué? Porque está en nuestra propiedad. No está en una propiedad ajena, en una propiedad que no es de nadie. No, está en una propiedad de los españoles. Con mayor razón, al estar en una propiedad de los españoles, nosotros tendríamos derecho en acceder a las imágenes, en fiscalizar sus vacaciones. Entonces, él no solo hace uso y abuso de la propiedad del Estado, sino que además nos impide que lo fiscalicemos. Y además da cobijo a otros familiares que deberían pagarse sus propias vacaciones. Coche oficial mientras 10.000 migrantes ilegales asedian Ceuta. Esas son las imágenes de la familia, padre y madre de Sánchez, padre de Sánchez, camarero de la Mareta. Hazte Oír ha publicado este post, privilegios a los padres de Sánchez en la Mareta mientras Ceuta está desbordada, pero que son privilegios que lo asemejan a una condición de jefe de Estado, a una condición de presidente de República presidencial, cosa que no tenemos en España. Y esa anomalía es muy grave. Captan a los padres de Sánchez disfrutando del Palacio Oficial de la Mareta con escolta, coche oficial y servicio de camarero a su disposición. Todo pagado por los españoles mientras inmigrantes ilegales continúan devastando la ciudad de Ceuta. Un abismo vergonzoso, lujo y blindaje para la familia presidencial, abandono y desprotección para nuestra gente y los ciudadanos de Ceuta. Es más grave aún teniendo en cuenta que Giorgia Meloni no se enfrenta a una crisis en Italia a nivel nacional, una crisis de defensa, sino que Pedro Sánchez debería estar a día de hoy en otro lugar. Pero es más, el uso, abuso y disfrute de las propiedades del Estado han provocado además el último conato, ¿no?, de quejas, y es el hecho de que Pedro Sánchez está utilizando además bienes de la Guardia Civil que deberían ser destinados al patrullaje para uso propio, para irse de excursión, para hacer snorkel o submarinismo, ¿no? Esto es lo que decía Lucía Echevarría, que el monarca absolutista don Pedro I, el cruel, se ha ido a bucear en una Zodiac de la Guardia Civil. Zodiac, que por característica ni siquiera disponen los guardias civiles en Barbate y Cádiz, donde ya tenemos 4 asesinatos de guardias civiles por tener que afrontar al narcotráfico con medios infinitamente peores que los que dispone el narcotráfico, pero incluso infinitamente peores de lo que se utilizan para pasear a Pedro Sánchez. La Guardia, la Zodiac de los guardias civiles asesinados en Barbate, David y Miguel Ángel, se llamaba, me apremia recordar el nombre, tenía un motor que era menos de la mitad de estos 2 motores de la lancha. Y tenía una eslora que llegaría donde tú ves los salvavidas, estos 2 salvavidas, después de la plancha de control, ¿vale? Esa era la Zodiac, que fue embestida por una Zodiac mucho más grande, parecida a esta que usan los narcos. Ahora ya sabemos dónde van los recursos que deberían ser destinados para luchar contra los narcos. Pues van a que Pedro Sánchez pueda disfrutar de sus vacaciones. Terrible. Tenemos guardias civiles asesinados por no disponer de los medios, pero si esos medios se disponen para que Pedro Sánchez pueda bucear. Tenemos la zona de Ceuta totalmente descubierta, tan descubierta que no se patrulla y han entrado 70.000 personas en un par de horas. Y Pedro Sánchez, sin embargo, sí que dispone de los medios que deberían estar patrullando y garantizando la seguridad de todos los ciudadanos. Ojo, porque además hubo un nuevo escándalo, porque esta Zodiac, donde tú ves Guardia Civil, hay otras que tienen el logo de la Guardia Civil, bueno, le ha tenido que poner esparadrapo a la Zodiac que utilizó Pedro Sánchez para tapar el logo y el nombre de la Guardia Civil. Es tremendo. Se hacía eco o que diario. Moncloa ordena tapar el nombre de la Guardia Civil de la Zodiac que usa Sánchez para bucear, para que no se sepa. Es decir, significa esto que lo está haciendo con nocturnidad y alevosía, que es consciente de que está abusando de los recursos personales para uso y disfrute privativo. Aquí tenemos cómo taparon con esparadrapo negro el logo de la Guardia Civil. La bandera de España, propia de la Guardia Civil, ahí iría el nombre o el logo de la Benemérita. Ah, no, aquí iría el GEAS, ¿vale? Aquí va el nombre de GEAS. Qué fuerte. Y aquí, vamos a verlo. Ahí está Pedro Sánchez, ¿no? Tremendo. Bueno, menos mal que existe OK Diario para que seamos conscientes de esto. Aquí nuevamente la pinza es entre OK Diario y Hazte Oír. Las acciones de Hazte Oír ponen
a Pedro Sánchez muy nervioso. El sábado pasado, Actioir anunció que exigía al Ministerio de Interior toda la información relacionada con la Zodiac de la Guardia Civil que Pedro Nerón usa para bucear. Esa Zodiac debería ir a Ceuta, insistimos. Ayer lunes a primera hora presentamos el escrito. Hoy Sánchez tapa los logos del GEAS, de la Guardia Civil de la Zodiac, y es que al final sabe que Actioir no pierde detalle. Tremenda la anomalía democrática que estamos viviendo y normalizando en España y que debemos comenzar a fiscalizar, no podemos seguir normalizando y desde luego las imágenes de las vacaciones de Giorgia Meloni nos permiten, por efecto de comparación, tomar conciencia de ello y no normalizarlo, no tenerlo así como, vale, pues no. Mirad otros presidentes, mirad otros países. Esto no sucede en otras democracias del mundo, menos aún en aquellas parlamentarias. Bien, me gustaría saber lo que opina. ¿Estás de acuerdo con que Pedro Sánchez utilice la maleta para irse de vacaciones, que haga uso de los medios que deberían estar destinados a la protección de nuestra costa, a la protección de todos los españoles, para uso, disfrute y ocio personal? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, hipea el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.